Continuemos pues con nuestra historia de Colombia en un año álgido, difícil, porque acaba pues de ocurrir la famosa conspiración septembrina, el ataque más complejo que se haya hecho al Libertador. Los detractores de él fueron acusados de participar en la conspiración. Santander fue extrañado, enviado primero a Boca Chica, luego termina en Europa. El Perú invade a Colombia, que recordemos está conformada en este momento por tres territorios, lo que llamamos Venezuela, la Nueva Granada y lo que llamamos el Ecuador. El Guayaquil, el Ecuador es dividido en tres provincias, que es Guayaquil, Azuay y Quito. Guayaquil, Azuay y Quito. Pero el levantamiento de Obando es el, digamos que más complicado. Recordemos que Obando inicialmente fue un militar hecho en el ejército español y con un grado alto decide incorporarse con su ejército, con sus soldados al ejército patriota. Cuando Bolívar comenzaba las campañas del sur, cuando comenzaba ese problema que siempre tuvo con Pasto y los indígenas, Pasto y los negros patianos, Pasto y Agustín Agualongo. Ese sur de la Nueva Granada siempre fue levantisco, complicado, realista, y obstaculizaba las comunicaciones permanentes entre el norte, Venezuela, la Nueva Granada y el Perú. Ahí estaba pues el Perú y lo que llamamos el Ecuador, los pastos. Esa era la zona en la cual tenía gran ascendencia Obando y por eso fue tan complicada esta rebelión de José María Obando y de José Hilario López. En esa época Obando tenía más ascendencia, más importancia que José Hilario López, ambos después presidentes de Colombia. Obando entonces levanta a los pastusos con su ascendencia, con su liderazgo. Recordemos que Obando tuvo una vida difícil. Obando era de una familia importante, pero el papá de Obando mmm, eh, fue fruto de un amor o de una aventura y no de un matrimonio. Entonces eso creó en la familia cierto distanciamiento con Obando y Obando guardaba esa molestia y esa rabia frente a estas clases altas de Popayán, especialmente los Mosquera. O sea, los Obando y los Mosquera terminan siendo familiares, pero a raíz del origen de Obando, pues hay un clarísimo distanciamiento y por eso ese odio entre Mosquera y Obando y por eso fue tan dura la derrota de Mosquera eh, contra Obando y López en estas, digamos que escaramuzas o batallas que se dieron en el sur, o Mosquera defendiendo a Bolívar, Obando, digamos que haciendo parte de estas fuerzas que se estaban enfrentando al Libertador. Obando hace una cosa terrible. Recordemos su origen, hizo parte del ejército español. Recordemos el realismo, es decir, la simpatía de los pastusos con el rey de España, con las tropas españolas. Y Obando les promete a los pastusos jurar obediencia al rey de España. ¿Cómo les parece?
O sea, el ladrón juzga por su condición, comillas, o vaca ladrona no olvida portillo, comillas, o un error, un discurso, un momento de efervescencia. Por eso dice alguien que uno tiene dos oídos para oír el doble de lo que habla y debe callar bastante. En algún momento, dicen los testigos, personas fidedignas de Pasto, afirma el historiador José Manuel Restrepo, que les ofreció a los pastusos Obando jurar obediencia al rey de España. Y eso fortificó al partido, porque recordemos que Pasto es una población, como lo acabamos de mencionar, bastante belicosa, bastante levantisca, bastante realista, muy difícil de manejar, muy católica, que unida Pasto al Patía, donde Obando era gran señor, pues hacía harto difícil, digamos que dominar por parte del gobierno colombiano esa situación tan difícil allá en el sur. Córdoba, José María Córdoba, avanza entonces hacia el sur. Por esta razón, uno piensa que Córdoba no estaba realmente involucrado en la conspiración contra Bolívar, a pesar de la amistad que parece tenía con uno de los conspiradores, Pedro Carujo, y que Carujo se escondió en la casa de Córdoba. Pero una cosa es participar en una conspiración y otra cosa es abrirle la puerta a su amigo que se había metido en esa. Ahí están las partes difíciles. Lo cierto del caso es que Córdoba todavía no está involucrado en esto. Córdoba está en el sur tratando de enfrentar estas fuerzas de Obando, de José Hilario López, de los peruanos. Entonces, cuando José Hilario López se percata que viene Córdoba, semejante hombre de guerra, pues, y que no es capaz de defender a Popayán, eh, se retira al Valle del Patía. Córdoba los persigue y en la batalla llamada de la Horqueta los dispersa. Y luego de esa dispersión de las fuerzas de José Hilario López, Córdoba regresa a Popayán y comienza a organizar una expedición contra Pasto y contra todos los pueblos que han sido partidarios de la rebelión de José María Obando. A todas estas, ¿qué hace Bolívar? Bolívar empieza a expedir decretos. Uno de ellos, en el cual suspende de las municipalidades una medida que reclamaban los habitantes, porque, es decir, se suspenden como los consejos municipales, porque los pueblos veían que el sostenimiento de esas municipalidades eran muy gravosas para ellos, y eso excita críticas y censuras, porque los municipios se quedan sin representación, sin palabra. Esos son los errores de Bolívar, esos son los errores de la dictadura. Atacar, debilitar los gobiernos locales. Eso hizo Bolívar con un decreto y mediante un decreto del 14 de diciembre convoca para el 2 de enero de 1830, es decir, un año largo después, un Congreso General Constituyente de Colombia que reemplace pues la Constitución de Cúcuta, porque en este momento estamos en una situación de hecho, estamos en el decreto de la dictadura, fracasó la Convención de Ocaña, entonces tiene que citarse un congreso para el 2 de enero de 1830. Y en ese decreto prescribe las reglas para la elección de diputados y hay que reconocer ahí con bastante espíritu liberal para que fuesen seleccionados de la manera más libre posible. Se dijo en ese decreto que por cada 40.000 almas, o sea, niños, adultos,
ancianos, enfermos, se eligiera un diputado y que ese diputado tuviese por lo menos 30 años de edad, por lo que se calculaba que asistirían a ese Congreso Constituyente de enero de 1831 63 diputados. Pasemos al siguiente año, 1829. Dejemos pues ya 1828, un año difícil, complicado. Hay una clara correspondencia entre José María Obando y los peruanos, dirigidos por quién, por Lamarr, aquel hombre pues que se levantó contra Bolívar. Recordemos que Lamarr era de Cuenca, Ecuador, sin embargo está siendo en este momento presidente del Perú. Las comunicaciones fueron interceptadas entre Obando y Lamarr por estas tropas colombianas dirigidas por Córdoba, y por lo tanto no hubo una fluida comunicación entre Obando y Lamarr. Allí se muestra que Obando pedía insistentemente a Lamarr que le enviara las tropas que le había ofrecido. Y esa es una prueba clara, esas comunicaciones interceptadas, de que la revolución de Obando fue promovida por Lamarr, por los peruanos. Y Obando la había aceptado porque el fin de Obando, según su criterio, era atacar la dictadura o tiranía de Bolívar. Es que también hay que entender esa situación. Si me ofrecen unas fuerzas allá por un fin superior, que es la libertad, según los obandistas, pues ahí está la justificación de esa circunstancia, porque muchos de ustedes podrán decir, eso es una traición a la patria, aliarse con los peruanos. Bueno, ahí quedan esas discusiones. El ejército colombiano está dirigido en el sur, en Cuenca, en Ecuador, por Juan José Flores, pero Sucre recibe órdenes claras, terminantes de Bolívar para que se encargue del mando civil y militar de los 3 departamentos del sur, es decir, Quito, Azuay y Guayaquil, con plenitud de facultades. Ahí tenemos otro problema que deberá resolverse después. Fíjense que si Flores era el que mandaba, ahora Bolívar impone a Sucre. Y ahí empieza unas divergencias, unas molestias entre Flores y Sucre, como hubo divergencias entre Córdoba y Sucre, porque en la campaña del sur Bolívar decidió que Sucre fuese el que mandase a esos ejércitos del sur. Ahora Sucre está por encima de Flores. O sea, Sucre, Antonio José de Sucre, aquel hombre de Cumaná, venezolano, es el predilecto de Simón Bolívar. Sucre entonces le toca a Sucre aceptar el encargo y parte de Quito, donde estaba con su esposa, y entonces es reconocido en Cuenca por Flores. Flores entonces queda como comandante en jefe, pero bajo las órdenes de Sucre. Y será un hecho muy importante, el 27 de febrero de 1829, en el que por primera vez en campo abierto se enfrentan lamentablemente las tropas colombianas, es decir, dirigidas por Sucre, por Flores, Córdoba, contra las tropas peruanas. 27 de febrero de 1829. Tropas peruanas comandadas por Lamarr, tropas colombianas comandadas por Sucre. Fecha importante, batalla importante, hecho de armas que hay que tener en cuenta siempre. Batalla del Portete de Tarquí. El Portete de Tarquí. 1.500 infantes colombianos
contra 5.000 hombres de la infantería peruana. Imagínense la desventaja. ¿Qué pasó en esa batalla? Triunfaron los colombianos. El enemigo perdió, los peruanos, más de 2.500 hombres entre muertos, heridos, prisioneros, la desbandada que hubo, 60 jefes y oficiales. El ejército colombiano perdió tuvo 154 muertos, 206 heridos, pero fue tremenda batalla. La batalla del Portete de Tarquí, 27 de febrero de 1829. Allí se distinguió la conducta del general Flores, a quien en medio de la batalla le mataron su caballo, y sin embargo se levanta y sigue en la misma. Entonces, digamos que Flores tuvo mucho que ver en esta importante batalla del Portete de Tarquí y la preparación que él hizo de sus tropas con disciplina y con moral y que supo inspirar a este ejército del sur. Razón por la cual Sucre lo ascendió a general de división, que ya es el cargo más alto en el ejército, general de división, en el mismo campo de batalla. ¿Quién más participó en esta batalla? El famoso irlandés Daniel Florencio Oleri, también de toda la confianza del Libertador, quien fue enviado al sur a ver cómo se manejaban estas cosas con los peruanos. Entonces también fue ascendido Oleri a general de brigada por debajo de Flores. Y como consecuencia de esa batalla del Portete de Tarquí, donde los colombianos derrotaron a los peruanos, pues vino lo que se llamó el Convenio de Girón, Girón allá en el sur, no Girón Santander, en el que se dijo una cosa bien interesante, que los límites de ambos estados, Colombia y el Perú, se arreglarían por una comisión y que esos límites deberían establecerse, ojo con esto que es muy importante porque siempre va a haber un problema de límites entre el Perú y Colombia, que da lugar a muchas guerras. Esta fue la primera, después de la invasión al trapecio amazónico por allá en 1932. El punto de partida de los límites entre Colombia y el Perú es la misma división política que había hecho España de los dos virreinatos. El virreinato de la Nueva Granada, compuesto por lo que hoy llamamos Ecuador, Colombia y Venezuela, ese es el virreinato de la Nueva Granada, y el virreinato del Perú, que fue una división política que existía en agosto de 1809. Ese es el punto de partida. Eso es lo que llamamos en la teoría jurídica el uti possidetis, la teoría del uti possidetis, tal como poseías, uti possidetis, tal cual España había establecido las divisiones territoriales administrativas que había dispuesto, tal cual deben ser los mismos límites entre los actuales países de Venezuela, Colombia, Ecuador y el Perú. Esa es la importancia de esta convenio de Girón con consecuencia de la batalla del Portete de Tarquí. Sucre exigió la devolución inmediata de la plaza de Guayaquil, que era un tema fundamental porque estaba en manos de los peruanos, había sido invadido por los peruanos. Lamentablemente se dejó engañar por la mar, por sus negociadores, y no exigió las suficientes garantías para esa devolución inmediata de Guayaquil. El 2 de mayo de 1829 expide Bolívar un decreto que fue aceptado por Obando y los Pastusos, porque el Perú pues perdió la guerra y entonces les da plena amnistía
y les garantiza sus propiedades, sus empleos, eh, y les dijo que para que no hubiese más problemas, no habrían más contribuciones en el cantón de Pasto como una indemnización por los males que sufrieron sus habitantes. A Obando no se le mete a la cárcel, se le permite conservarse en su comandancia, se le trata muy bien a Obando, les dejan las armas que tenía, eh, y a López también, José Hilario López. O sea, se premian los servicios de Obando y López y salen bien librados Obando y López de este primer levantamiento de ambos. Lamar, como pierde, es obligado a renunciar y el Perú queda en otras manos. Por lo tanto, Lamar, que hizo tanto daño, es desterrado a Centroamérica y allí muere. Finalmente, la ciudad de Guayaquil, ya en este nuevo gobierno del Perú, fue entregada, ocupada por las tropas colombianas el 21 de julio de 1829, y Bolívar entra a Guayaquil a los 6 días de ratificado ese convenio con el Perú. Los peruanos desocupan todos los demás pueblos del departamento que estaban en su poder y queda libre a mediados de 1829 el territorio colombiano. Y vuelve y se ratificó el 22 de septiembre que el tratado definitivo establecía que los límites se estipulaban como estaban establecidos en los antiguos virreinatos de la Granada y del Perú antes de su independencia. Y otra cosa bien importante, donde hubiese algún problema de límites, debería solucionarse por un arbitramiento. Y que Colombia proponía como árbitro y conciliador, que es un tema importante para la historia, que esas diferencias fueran dirimidas entre ambas repúblicas, el Colombia y el Perú, por la República de Chile. Bolívar envía al Perú como embajador y como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario a Tomás Cipriano Mosquera. Allá va Mosquera al Perú. Y vienen unas circunstancias difíciles allí en el Ecuador. Miren estas cosas que ocurren. Hay unas quejas de las familias importantes del Ecuador. Dicen que las legislaciones que se habían dictado después de la independencia los habían arruinado y empezaron a pedir medidas retrógradas. ¿Cómo? Vuelven a pedir es que el restablecimiento de la esclavitud de los negros, que había sido extinguida por el Congreso de Cúcuta. Obviamente Bolívar eso no lo permitió, pero aquí hay un tema importante. Una cosa fueron los negros y otra cosa fueron los indígenas. Porque Bolívar permitió entonces a instancias de estas gentes del Ecuador que se volviese a cobrar el tributo a los indios y que prácticamente al cobrar ese tributo casi que volvían a ser medio esclavos. Error gravísimo, pero me parece a mí que Bolívar lo que quería era desquitarse de este apoyo indígena agualongo, merchancano a los españoles. O sea, vuelvo a repetir algo que ya he afirmado. Los negros salen beneficiados con la independencia. Los indios no, salen afectados porque los indios eran realistas. Y miren lo que pasó en el Ecuador en esta época. Vuelven a perder los indios, ganan los negros. Por eso esas dos, digamos que, esas dos clases, esas dos minorías, es el término más correcto, no se las van a llevar nunca. Son conceptos diferentes, los negros y los indios. Los negros siempre tuvieron, a partir de la independencia, jugada, juego político, los indios no. Por eso, en la Constitución del 91, quienes salen ganando son los indios y no los negros, y por eso los problemas hoy en el sur es con los indios y no con los negros. Y otro tema importante
para dejar hoy acá, es otro decreto del Libertador para fomentar las manufacturas, prohíbe que se introduzcan en los puertos del Pacífico o tejidos que ya se fabricaban en el país, que era una prohibición que ansiaban pueblos industriales del sur, los artesanos del sur, creyendo que podían aumentar los productos de la industria indígena. Esta medida, pues, halagó a muchos y afectó a otros, a los comerciantes, porque a los comerciantes les interesa traer barato de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa, para vender barato. Es más costoso la industria colombiana. En fin, ese tema entre importaciones y exportaciones no se ha arreglado aún. Y otro punto en el que iba a terminar es que donde hubo otro error, presionado por los hacendados, los réditos de los censos con que estaban grabadas las fincas y propiedades raíces de los departamentos del Ecuador y Azuay, Bolívar a través de un decreto decidió que no se pagarían en dinero, sino con los frutos de la heredad. ¿Qué es un censo? El censo es una figura romana, antiquísima, muy interesante, en el cual es como un arrendamiento a muy largo plazo y que el censatario, quien tiene la finca, no es dueño, es arrendatario y le paga cada año una plata, no mucha, al dueño de la finca. Ese es el censo. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Que uno podría tener el propietario de grandes extensiones de tierra y hacer arrendamientos a muy largo plazo, diga usted 20 años o a perpetuidad 30 años, 40 años, y un arrendatario con la garantía de ese término, pues hace inversiones grandes, no como ahora que un arriendo son de 6 meses, un año, y entonces el arrendatario no invierte en las propiedades. Por eso es tan importante volver a estas figuras antiguas que con las nuevas modalidades de los conceptos de propiedad podrían ser importantes. Volver sobre el tema del censo. Pues Bolívar, mediante un decreto, acabó prácticamente con el censo en el Ecuador. Dejemos acá para que sigamos la próxima semana. Feliz día.